Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias porque tenemos una oportunidad de aprender más de ti. Eso hace que nuestro camino se enderezca al estar de cerca con tu palabra. Te pedimos, Señor, por todos los que hemos estado en una situación de enfermedad o con dificultades. Sabemos de que tú estás con nosotros, tú vas de la mano con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tus obras. Te pedimos por Darío, que se haga tu voluntad en él. Glorifícate en su vida y ayúdanos, Señor, a mostrarnos hermanos con ellos. Bendice a Joel, que va a estar a cargo del mensaje del día de hoy. Te pedimos que le des palabra de sabiduría y a nosotros que destapes nuestros oídos, nuestra mente, que podamos ver, Señor, y escuchar tu palabra y entender cada día más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Joel, el tiempo es tuyo. Gracias, Carlitos. Bueno, amados hermanos, yo quiero contarles que la semana pasada el estudio bíblico a mí me bendijo mucho. Beatriz, nos quedamos hablando después del estudio bíblico y dijimos, qué lindo, qué rico sentimos las palabras, la guianza que nos dio Ronnie, los comentarios de todos fueron una bendición para nosotros, nos bendijo mucho, nos dio, algo nos dio, no sé. Y hoy, yo no sé si es una segunda parte o es un repaso, pero estaba revisando y Edmer me envió el material y entonces, sí, repaso un poquito, está bien, no hay problema, nos cae bien el repaso, pero vuelve a ser una parte de un poquito parecido a lo de la semana pasada y una parte más. Entonces, pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Y dice, ya aquí estamos, el misterio escondido, premisas y fundamentos. Hoy vamos a estar hablando de premisas y fundamentos, como les dije. Una premisa es algo que se pone al principio, que es algo sobre, es parecido a un fundamento, pero es una frase, es una declaración, es una declaración que se utiliza para fundamentar un concepto, una teoría, una doctrina, etcétera. Es una premisa, es el inicio de un concepto. Y el fundamento, obviamente, sabemos que es la palabra de Dios en general. Y hoy también vamos a ver los fundamentos del misterio herido. Veamos primero lo que es las primeras dos premisas, la gramática y la hermenéutica. Dice, la gramática y la hermenéutica presentan las reglas, las leyes o normas para decidir el significado de las palabras. Recordemos que gramática es estructura, es la forma de poner palabras, de poner tiempos, de cómo indicamos los modos, los tiempos. Pues a mí se me hace un poco fácil la gramática porque aunque no me gusta mucho la gramática, nunca me gustó cuando yo era jovencito y estudiaba en el colegio, pero terminé, me hice profesor de inglés, entonces doy clases de gramática hace muchos años, entonces se me hace un poco más fácil. Hay modos y tiempos que no entiendo, les soy honesto, a pesar de dar clases tantos años, no, hay cosas que yo digo, ¿esto qué significa? ¿Cómo es? Tengo que volver a revisar los libros y ver de qué se trata alguna gramática. O, por ejemplo, gramática en inglés es mucho más sencilla que la gramática en español. En español hay muchos más modos y más tiempos. Pero en todo idioma hay gramática. En unos lenguajes, por ejemplo, la gramática dice que las palabras que describen a personas, animales o cosas se ponen después. Y en otros, en inglés es al revés. Las palabras que describen van antes. En español decimos, por ejemplo, hombre alto o decimos niño inteligente. En inglés generalmente, aunque se puede de ambas formas, generalmente se pone primero inteligente, la descripción primero y después la persona, ¿verdad? Se dice inteligente niño y alto hombre, casi siempre esa es la forma. Entonces, nosotros necesitamos estar muy conscientes de que la gramática juega un papel muy importante. Ahora les pregunto, ¿quién inventó la gramática? ¿Los hombres o Dios lo hizo al crear los idiomas? ¿Qué piensan? Es una pregunta, la pregunta de $100. A ver, ¿quién quiere decir algo? Yo veo que Carlos levantaste tu mano. Carlos Hernández, no. Vi a alguien o vi una sombra atrás, no sé. Ah, sí, Leila anda por aquí. Ah, dilo, Leila.
¿Puedes hablar, amiga? No tenía respuesta, pero yo creo que, ay, no sé, Dios porque él es sabio, no sé. Tuvo que haber sido Dios porque él inventó los lenguajes y el hombre descubrió las reglas el hombre tuvo que haber descubierto las reglas para ver por cómo funcionan las cosas, porque recordemos que en la Torre de Babel, yo sí creo que otros lenguajes y dialectos se crecieron después de la Torre de Babel. No todos los idiomas vienen de la Torre de Babel, creo que hay otros que son posteriores. Ya leyendo la historia y la lingüística y toda esa historia de los idiomas, pienso que algunos sí se desarrollaron después, pero los idiomas que Dios les dio a los hombres en la Torre de Babel para confundirlos, Dios los creó. Entonces la gramática viene guardada dentro del lenguaje, dentro del idioma. La otra cosa que es importante es la hermenéutica. Es bonito ver la hermenéutica porque la palabra hermenéutica está relacionada a lo que es hermético. Hermético, cuando tenemos, por ejemplo, un Tupperware, dice Beatriz, que los hombres no sabemos qué es la importancia del Tupperware, dice Beatriz, porque nosotros se nos cae un trasto, eso se va a regar, pero que si siempre te repiten, el Tupperware no se derrama porque es de excelente calidad. Y uno no entiende uno eso de varón, pero ellas lo entienden, mi esposa lo entiende perfectamente bien. Gracias, Leila, por tu comentario, no te di las gracias. Entonces, la palabra hermenéutica viene del nombre de un caballero, de un hombre de la edad antigua, creo que era, si no estoy mal, él era griego y él desarrolló un hábito, un hobby de esconder cosas y que la gente tenía que averiguar de qué se trataba. Entonces, él se llamaba Hermes. Hermes jugaba a esconder cosas y la gente averiguaba. A veces las escondía en contenedores, a veces las escondía en otros lugares. Entonces, de ahí se desarrolló la palabra hermético y hermenéutica, que significa, por ejemplo, es la rama de la lingüística que se encarga de descifrar el significado de una palabra. Muchas veces usamos palabras y no sabemos qué significa. El otro día yo estaba leyendo acerca de una palabra que significa, por ejemplo, idiota. No es una mala palabra, se utiliza como insulto, pero no es una palabra. Y un día Carlos lo dijo en el púlpito también, que esa palabra idiota tiene que ver con la idiosincrasia de una persona. Idiosincrasia significa todo aquello que tiene que ver con su alrededor, con sus decisiones y todo aquello que le afecta en su país. Su idiosincrasia es, por ejemplo, el transporte, la comida, la electricidad que utiliza, su cultura. Idiosincrasia es todo lo que le rodea. Entonces, la idiosincrasia está íntimamente ligada a la política, porque la política gobierna todo aquello que ocurre alrededor de un hombre en su país. Todo aquello con lo que tenemos contacto tiene que ver con la política. Todo tiene que ver con la política. Entonces, la idiosincrasia está ligada a la política y la palabra idiota se deriva de la palabra idiosincrasia. Y la palabra idiota significa uno que no se involucra en su idiosincrasia, que no se involucra con todo aquello que tiene que ver con sus alrededores. No se involucra en política, no se involucra en los negocios, no se involucra en la vida, en nada. No se involucra en su gobierno. Entonces, a esas personas en la antigüedad le decían idiota porque él no iba y no participaba de las reuniones públicas de política. Imagínense. Entonces, la hermenéutica se encarga de descifrar y de encontrar todo el significado de cada palabra para que entendamos exactamente qué significa. La hermenéutica es linda, es lindísima. Es una rama de la ciencia. Yo creo particularmente que la hermenéutica es un sistema de reglas que nos ayudan a interpretar no solo las palabras y los idiomas, sino que la Biblia específicamente. Hay hermenéutica bíblica y lo que esta hace es que nos ayuda a ver cuál era el significado original de una frase, una declaración, una palabra. No es lo mismo decir una frase en Guatemala que decir una frase en hebreo o en griego, no es lo mismo. Para no hacer largo esto, quiero avanzar aquí. Dice, la gramática y la hermenéutica presentan las reglas, las leyes o normas para decidir el significado de las palabras. Así que si hay un desacuerdo entre alguien que dice campeón con N y otro que dice campeón, la gramática actúa como juez y dice que una regla dictamina que antes de P y de B se escribe M.
Carlos pasó por el curso de gramática. ¿En qué año se estudia eso? Se estudia como en segundo básico, tercero básico. Vaya, pero buenísima la regla. Estas reglas me gustan porque entonces uno aprende. Entonces, la gramática es el juez que determina qué es lo correcto o lo incorrecto. Si la persona quiere que se diga campeón, pues ya es problema de ella, ¿va? Insiste que es sincera en su deseo. Así que ha oído y leído por siglos y repetido una cosa. Si quiere decir campeón, pues ni modo que se le va a hacer. Está equivocada, pero todos sabemos que está equivocado. Sería una persona necia, ¿va? Ya que los escritos al respecto, lo que escriba esa persona va a ser descartado como incorrecto por la regla gramática. No sé si ustedes han escuchado, hay una región en Puerto Rico que ellos pronuncian la R como L. Amol, dicen, por ejemplo, la R es en el Caribe, en una parte del Caribe. Amol, dicen. Como el ta, usted y la D también la quitan. Entonces, para nosotros, cada vez que lo escucho hablar es tan incómodo, pero obviamente ellos crecieron así, para ellos eso es lo correcto. De hecho, nosotros en español hablamos mal español. Por favor, hermanos y hermanas, ayúdenme. Erwin nos anda corrigiendo a cada rato, pero yo también les voy a decir una cosita que les voy a pedir que cambien, por favor. Tú sos, me mata el tú sos, me mata. Tú y sos, no puede ser. Tú y sos, ay, no puede ser. Quitémonos eso. Ya nos acostumbramos. En Shela no se habla así, no se hablaba. Pero aprendimos de los capitalinos y ahora que llego a Shela también dicen tú sos. No puede ser si es Shela, la tierra ilustre y de gente con gramática y hermenéutica. No es cierto. También me dicen tú sos. Se los voy a poner de esta manera que está mal. ¿Por qué no mejor decimos usted eres? ¿Cómo se oye eso? Se oye horrible. Así se oye el tú sos, se oye horrible. Quitémoslo. Compongamos eso. Entonces, además, dice aquí, además de las reglas de gramática, la hermenéutica presenta otras reglas más específicas para el estudio de los escritos sagrados, entre los cuales, desde luego, sobresale la Biblia. Entonces, vamos a basarnos en ella para someternos a lo que está escrito y lo que está escrito nos corrija en nuestros conceptos y recordemos, la Biblia interpreta la Biblia. Mucho de lo que estoy diciendo es casi literal de lo que está en el libro, hermanos. Toda doctrina verdadera está en armonía con el mensaje general o global de la Biblia. No se puede tomar como base para una doctrina pasajes oscuros, inciertos, aislados, cuando estos contradicen una verdad claramente establecida en el resto de la Biblia. Cuando un versículo contradice lo que dice toda la Biblia, entonces está hablando de otra cosa, o es lenguaje simbólico, o tenemos que buscar el contexto, porque no, como hemos visto, las palabras a veces sí significan lo mismo en varios textos y a veces no significa lo mismo dependiendo del contexto. Todo es cuestión de contexto, hermanos. Entonces dice, y ¿saben qué es lo peor también a veces? Que muchos predicadores le agregan ideas al texto, le agregan sus palabras. Por ejemplo, dice que Dios nos habló antes de la fundación del mundo, le habló a algunos antes de la fundación del mundo, entonces esos son los salvos. Pero ojo, la Biblia solo dice que los que antes oyeron a Dios vienen a Cristo. No dice antes de la fundación del mundo. En la eternidad se lo agregan los hombres. Entonces debemos tener cuidado con eso también. Para continuar aquí dice, no podemos tomar algunos pasajes cuando estos contradicen una verdad claramente establecida en el resto de la Biblia, y tampoco se puede tener una norma para interpretar un libro y otra para otro libro. No se puede. La Biblia es un solo libro y se utilizan las mismas reglas de interpretación. Y las reglas de interpretación fueron creadas por Dios. Nosotros solo las estudiamos, las aprendimos, las entendimos. Dice, déjeme regresar uno. Entonces, lo que sí debemos seguir es lo que dice la gramática y la hermenéutica para entender que se respete el género literario del libro que se está leyendo. Consecuentemente, y esa es una palabra de don Carlos Velázquez, consecuentemente, dice aquí con lo anterior, la Biblia tiene un solo mensaje y sus diferentes libros aclaran, expanden, ejemplifican o iluminan su desarrollo. Yo quiero hacer un comentario personal aquí. Para mí, para su estudio bíblico, yo quiero decirle que si usted quiere no perderse en su estudio bíblico, yo le animo
a que tome como contexto que primero toda la Biblia habla de Jesús. Génesis presenta a Jesús como el creador, el Dios eterno. Génesis, Éxodo presenta a Jesús como el libertador, el que saca a Israel de Egipto. Génesis, Éxodo, números. ¿Cuál es el otro? Génesis, Éxodo, Levítico, números de Deuteronomio. Levítico presenta a Jesús como el gran sacerdote de nuestras almas. Deuteronomio lo representa él como el juez, que el dador de la ley, el diputado de nuestra nación, el único diputado de la ley. Reyes, el protector, el libro de Reyes es el gran protector. Mire, entonces, cada libro de la Biblia habla de Jesús, de Cristo. Si entendemos ese gran contexto, vamos a entender el mensaje de toda la Biblia. La otra cosa, pienso yo que uno de los contextos en los que tenemos que ubicarnos es: Adán era la imagen de Dios, pecó, dañó la imagen, y después de Adán hubo un trastorno en toda la naturaleza. Después de eso podemos entender mucho de lo que la Biblia habla. Adán lo arruinó, Jesús lo compone, ¿verdad? Eso es lo que creo. Entonces tenemos que tomar en cuenta que la Biblia, según dice don Samuel Berberian, que ha explicado en muchas ocasiones, y Carlos nos ha dicho, que la Biblia habla de explícito, implícito, y en otras partes guarda silencio. Ese es el segundo consejo recibido. Dice, las cosas explícitas se deducen de las explícitas se deducen las implícitas, y en otras la Biblia guarda silencio. Entonces debemos obedecer lo explícito, discernir lo implícito y no especular con el silencio. Es el consejo que dice el libro. Lo que estoy diciendo está en el libro, pero solo lo puse en mis notas, no para no llenar tantas diapositivas. Entonces ustedes lo pueden leer en el libro literalmente como lo estoy diciendo. Considere de manera de ejemplo el tema de la llamada segunda venida de Cristo. Está explícito que él dijo que vendrá, y los creyentes en Cristo, sin importar la denominación que practiquen, creen en esa segunda venida. De esa verdad explícita se deduce implícitamente que eso será el fin del mal y que los creyentes debemos estar preparados para encontrarnos con él. Entonces, ¿cómo va a ser? Varía en toda la cristiandad, porque ahí hay un silencio, no sabemos exactamente algunos detalles, no dice la Biblia. Sabemos que va a venir, sabemos que va a venir en las nubes, etc. Entonces, conforme al tiempo de su venida, la Biblia no dice explícitamente ni implícitamente con relación al momento, el tiempo, guarda silencio. Por lo tanto, no se debe especular con cuándo será. Hay un señorcito ahí en la tele que anda diciendo que el 2028 va a venir Cristo. Bárbaro, qué mal, qué terrible. Como él piensa que se cumplen 50 años desde 70 años desde 1948, es un relajo. No, 80 años se cumplen, entonces es un trastorno de la Biblia. Entonces, del 1948 al 2028 creo que son 80 años, y para él eso es una generación, y ahora va a venir el 2028, va a quedar mal. Víctor Hugo dijo un domingo de estos desde el púlpito que no sabemos cuándo va a venir, pero sí sabemos cuándo no va a venir, porque dice hasta que sean restauradas todas las cosas. Dese cuenta entonces cómo el respetar ese segundo consejo bíblico evitaría tanta división, tantas profecías falsas, tanta irresponsabilidad de creyentes que por estar preocupados con las señales de los tiempos descuidan sus responsabilidades presentes de ser luz del mundo y sal de la tierra, y definitivamente no son buenos mayordomos de la propiedad de Dios. Citan el texto bíblico que Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo de los que en él habita, pero no hacen nada para proteger y librar de la corrupción a esa tierra. Oran que sea su voluntad hecha en la tierra como ya se hace en el cielo, pero no se involucran en absolutamente nada que tenga que ver con el reino de Dios en la tierra. Quiero pedirle a alguien más que me ayude a leer la siguiente diapositiva. Son pocas, hermanos, ya casi terminamos. Estos temas son cortitos. ¿Algún voluntario que pudiera leer? Beatriz, por favor. ¿Sí? Ahí sí, por favor. Si tan solo separaran a considerar lo que leen, si tan solo respetaran la gramática, podrían darse cuenta de lo que dice Deuteronomio 6:5.
y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Por qué nos pide eso? Porque eso es todo lo que le podemos dar y Dios nunca nos pide que hagamos algo que no podamos hacer. Así es, las palabras. Entonces, estas son las palabras, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Lo que añade el versículo 6, como dice Carlos, al leer en español, dice el texto aquí, nos está diciendo que a pesar de que le amemos con todo el corazón, lo que él manda debe ser obedecido por encima de lo que sintamos en el corazón o la forma en la que razonemos el mandato. No basta con que le ¿por qué no basta con que le amemos de todo corazón? Puesto que él es inmutable, nos respondería lo mismo que ya dictaminó sobre nuestro corazón, que sigue siendo engañoso y perverso, así que tenemos que amarle y que nuestros pensamientos no son sus pensamientos todavía. Así que mientras estemos en este cuerpo corruptible, tenemos que, nuestro corazón no es suficiente, tiene que estar sobre nuestro corazón. Y no, porque nuestro corazón no es suficientemente bueno para saber lo que es bueno o malo. Con esto dice, con estos consejos en mente, consideremos ahora las premisas para el fundamento contenido del libro, lo explícito, lo más básico y en lo que no hay contienda entre otras iglesias cristianas, los llamados atributos de Dios. Consideremos solo 3 y con esto concluimos. Su omnipotencia, es decir, todo lo puede, nada es imposible para él. ¿Por qué no hace algunas cosas? No sabemos. Él sabe, él es sabio, él conoce todo el futuro, el pasado, el presente, y si él a veces no nos responde, él sabe por qué tenemos que confiar en él. La siguiente es su omnipotencia. Perdón, es la misma, su omnipotencia. Tenemos aquí una definición, le quiero pedir tal vez a alguien que pueda ver con letras grandes. Carlos Hernández, ¿podrías leer, por favor? Porque se me va la voz un poco. Sí, ahora lo hago. Dice, Wayne Grudem escribe que la omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer su santa voluntad, en tanto que la libertad de Dios se refiere al hecho de que no hay ninguna restricción externa a las decisiones de Dios. La omnipotencia de Dios se refiere al poder que tiene para hacer todo lo que decida hacer. Nada ni nadie puede estorbar o limitar su plan y su voluntad. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 135:6, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Gracias, Carlos. Excelente. Es lindo escuchar la palabra de Dios. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Ahora, teniendo todo el poder, ahí hay una confusión, hay un grupo que se confunde, que dicen, como tiene el poder y tiene toda soberanía y todo, entonces hace lo que quiere y hasta el mal hace él, pero eso no dice la Biblia. El hecho de que él tenga poder sobre todas las cosas no significa que hace lo malo, porque sería hacer a Dios pecador y mentiroso. Él utiliza su poder para lo bueno y para castigarlo, el pecado, pero que él haga lo malo no hace lo malo. Sería mentira. Dios es amor y de él no puede salir la maldad. La siguiente cosa es la omnisciencia. Esta es una palabra linda. Es decir, todo lo sabe, no hay absolutamente nada que escape a su conocimiento, él lo sabe todo. Él conoce todo. Él sabe perfectamente todo. Dice, Dios se conoce plenamente a sí mismo y todas las cosas reales y posibles en un solo acto sencillo y eterno. Nada lo puede tomar por sorpresa, ni nada nuevo puede surgir que él no haya conocido desde antes. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Pues si nuestro corazón nos reprende, eso dice Hebreos 4:13, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Primera carta de Juan 3:20. Él lo sabe todo, hermanos, él conoce el futuro. Es lindo ver que Dios en su amor y su misericordia, nosotros no podemos entender la eternidad de Dios, cualquiera. Y agradezco a Dios que Carlos un día lo dijo y yo lo había pensado y dije, qué bueno que lo dijo y estoy completamente de acuerdo con Carlos que lo dijo en el púlpito. ¿Quién puede entender la eternidad de Dios? No podemos. Cualquiera que diga, es que Dios es eterno, entonces hace así, así, y de esta forma, de otra forma,
está pretendiendo ser semejante a Dios y entender la eternidad que solo Dios entiende. Nosotros no podemos. Sabemos que es eterno y tenemos una idea de qué significa la eternidad, pero nosotros estamos metidos en este cuerpo sujeto al tiempo y al espacio. No podríamos entender la eternidad, tal vez algún día cuando ya resucitemos, pero por ahora no podemos. Lo único que nos resta es ver cómo Dios actúa en la Biblia, que Dios actúa en lo temporal también. Dios actúa en lo temporal, se mete y dice, me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Será que se arrepintió? ¿O nos está dando solamente un mensaje de que somos pecadores? Dios no se arrepiente Dios no se arrepiente como el hombre se arrepiente porque Dios no peca. Entonces, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. ¿Se arrepiente de haberlo hecho? No. Nos está diciendo, miren, muchachos, ustedes están pecando. Actúa en la temporal para darnos un mensaje. Se mete, no sé si recuerda a alguien la historia del profeta Balaam y la burra, el asna, que llega el ángel el ángel de Jehová, ya le había hablado 3 veces y las 3 veces les obedeció, y entonces viene y saca una espada con ira, dice que el ángel lo iba a ir a matar, a castigarlo por desobediente. Y el asna sí ve al ángel y le habla, le responde, le habla, le dice algo. Y entonces el profeta necio no se había dado cuenta, era más necio él que el animalito, era más terco él que el animal, imagínense. Entonces Dios actuando en lo temporal, porque Dios sabía desde la eternidad cómo iba a actuar Balaam, pero Dios actuando en lo temporal por su amor y su misericordia para que cambiemos. Entonces, el siguiente punto es su inmutabilidad. Esto es lindo, y Beatriz una vez al año me hace la pregunta, ¿cómo es que Dios no cambia? Me dice, ¿a qué se refiere que Dios no cambia? Porque, y a veces aparecen aparecen versículos en la Biblia que pareciera que Él cambia, pero no es que Él cambia, no es que está cambiando. Y ahorita vamos a hablar tal vez de alguno de ellos. Su inmutabilidad, ¿qué significa? Es decir, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Qué significa su inmutabilidad? Veamos aquí. Tal vez Wendy, ya que ¿cómo estás de tu garganta, Wendy? ¿Podrías leer, disculpa? ¿O ya te pasó? Porque Brandon estaba ronco. Vamos a ver si puedo quitar eso aquí. Gracias, sí. Ya los escuchamos. Okay. Su inmutabilidad. Como escribe el reverendo Robert Raymond, Se movió esa. esta doctrina afirma que Dios, mírame que no me la sé todavía, Regresa una diapositiva, joven. regresa. Ahí está. Ese era examen, ¿verdad? Sí. Espérame, ¿dónde está, Joel? Esa. Ok. Como escribe el reverendo Robert Raymond, esta doctrina afirma que Dios no solo no lo hace, sino que no puede cambiar. Raymond continúa diciendo que ya que Dios es un ser perfecto, Él es incapaz de un cambio ontológico, ya que ningún cambio puede tomar lugar ni para mejor ni para peor. Él no puede cambiar para mejorar, ya que Él ya es perfecto, y no puede cambiar para empeorar, ya que eso resultaría en convertirse en imperfecto. Perdón, gracias, perdón por el mouse ahí. Gracias. Okay. Así es, Dios no puede cambiar. Hay 4 cosas, si no, ahora viene a mi mente que hay 4 cosas que Dios no puede hacer. Él no puede cambiar, es una de ellas. La otra cosa es negarse. Dios no puede negarse a sí mismo. Es imposible para Dios negarse. La otra es que no puede mentir. Dios no puede mentir, Él no puede mentir. Sería ir contra sí mismo, Él no puede mentir. Y la otra es, no puede, creo que es pecar la otra, bueno, pero bueno, venían a mi mente, pueden revisarlo en algún momento. La siguiente parte dice, consecuentemente su palabra tampoco cambia y es la única fuente de verdad. Por eso es que es segura la palabra de Dios. Por eso es que Él, por su omnipotencia, es que nos ha dejado un libro escrito que es perfecto, inspirado, un reporte inspirado, y podemos confiar en Él para esta vida y para la vida eterna también. Y dice, Él es la única fuente de verdad, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Salmos 102:27. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Y añadamos 2 textos más que ilustran estos atributos. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, aunque anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, y lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo, mi propósito, mi voluntad permanecerá y haré todo lo que quiero. Ojo, solo no generalicemos. Cuando Dios dice hago mi consejo, es su consejo. No está hablando del quehacer del hombre pecador. Las cosas que el hombre pecador son las que ellos hacen. Eso no es el consejo de Dios. Dios está hablando de su consejo. Su consejo permanecerá. Y si ustedes van a leer en este momento Isaías 46:9, el contexto es que Israel va a ser castigado por pecador. Que dice, voy a traer una nación que los va a castigar en ese momento. Así que lo que yo decido, así va a pasar. Y mi consejo va a permanecer. Y el consejo de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el consejo de Dios? Es una persona. ¿Quién es esa persona? Jesús, el Cristo. Él físicamente, Él es. Carlos dice un día, como que la Biblia se hubiera hecho hombre, ¿va? Así como que la Biblia se hubiera hecho hombre. La palabra del verbo se hizo carne. Y es el último par de slides. Dice, basado en estas verdades explícitas, indubitables y en las cuales todos los cristianos están de acuerdo, se plantea la siguiente pregunta. Un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que no cambia, ¿cuántos planes debe tener para alcanzar su meta, cumplir su propósito y hacer su voluntad? Todos sabemos que no tiene más que un solo plan. Es únicamente un solo plan. Entonces, por último, consideremos si en algún lado menciona la Biblia algún cambio del plan, propósito o voluntad de Dios y como respuesta solo encontramos silencio. Podremos encontrar muchos cambios de formas, de métodos y de personas, pero nunca del plan y el propósito. La razón es obvia. Aunque Dios no cambia, ha decidido trabajar por medio de personas imperfectas para que no solo no lo saben todos, sino que cuestionan las directrices que Él da cuando su corazón engañoso o su entendimiento limitado les dice otra cosa. Está hablando de todos ustedes que me están escuchando. Y también de mí, obviamente. Bueno, entonces, siendo Dios paciente para con nosotros, trabaja con nuestras limitaciones para ayudarnos a entender y cambiar, y en donde no hay ese arrepentimiento, da la oportunidad a otros que sí quieran obedecerle. Es por eso que no se pueden formar doctrinas basadas en una porción aislada de la Biblia o tomar el ejemplo de una persona como modelo a seguir, porque todos tendrán limitaciones o ignorarán elementos fundamentales en el desarrollo del plan de Dios, aunque hayan sido fieles en esa etapa de su vida o que hayan caminado con la luz que hasta ese entonces tenían. Esas últimas palabras se escriben como introducción al siguiente capítulo en el que pasaremos a considerar aspectos necesarios para conocer el misterio escondido. Y la última cosa que quiero decir, viene Dios y le dice, Jonás, ve y háblale a Nínive. Diles que en 40 días van a ser destruidos por su pecado. No le mandó a decir otra cosa, van a ser destruidos. Y saben la historia de Jonás, que Jonás le dice a Dios, no hombre, si eso se lo merecen, y se fue, se escapó. Le llaman el profeta rebelde a Jonás, porque Jonás sí quería que Nínive fuera castigado porque se lo merecía. Imagínense, Jonás estaba endiosando, él estaba tomando la decisión que solo le correspondía a Dios. A Jonás le correspondía obedecer. Eso es humanismo al más alto nivel. Jonás decidiendo, no hombre, si esos merecen, y se fue. Pensó que se iba a esconder de Dios y se escapó. Y entonces Dios se lo trae de las orejas y entonces finalmente el necio Jonás obedece. Va y les habla y resulta que se arrepienten. Nínive se arrepiente y lo que Dios había prometido ya no lo hace. ¿Cambió Dios? ¿Cambió Dios? No, no cambió. Cambió una condición que les había puesto a Nínive. Las condiciones que Él le da a los hombres sí cambian, pero Dios no cambia. Dios sigue siendo perfecto, bueno, santo, benigno, bondadoso, eterno, amoroso. Su naturaleza no cambia, lo que cambian son las condiciones. Tanto las promesas a Israel como las advertencias de castigo sí pueden cambiar porque están basadas, y aquí es donde mucha gente no entiende, en la reacción del hombre, en el libre albedrío, el que obedece. Y Dios no interviene, Dios respeta la voluntad del ser humano porque Dios no está buscando robots,
sino humanos con voluntad que le amen voluntariamente. Entonces, aquí concluimos, hermanos, y quiero comentarios, ideas, preguntas, aportes de lo que acabamos de oír y leer, de la omnipotencia, la omnisciencia de Dios, que quisieran agregar algo, comentar o preguntar incluso, si tienen duda de algún versículo, un texto bíblico, un comentario. Joel, Dilo. no sé si Carlos iba a hablar, pero No está bien, dale, Víctor Hugo. Dale. ok. Cuando te referiste a que Dios escoge a lo inútil, a lo malo, ¿verdad? Para hacer sus planes, se me vino a la mente que tiene que ser así, porque si no, ya tuvo él la experiencia con Lucifer, que él empezó a hacer las cosas y se creyó que él era perfecto el poderlo hacer mejor. Por eso es que creo que Dios escoge lo peor, donde sabe que va a fallar la gente, para que la misma gente no se crea que por él o por ella Exacto. son hechas las cosas, o el pueblo, ¿verdad? Que el Así pueblo es. se sienta, somos los únicos, los mejores, y tienen que fallar, pues. Por eso es que creo que Dios no les permite que hagan las cosas perfectas, pues, pienso yo. 100% de acuerdo, Víctor Hugo. Lindo comentario. Y quiero agregar algo que dijiste muy importante. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, ese es Romanos 9. ¿Por qué escogió a Jacob y desechó a Esaú? En primer lugar, esa es una gran confusión en un montón de círculos cristianos, pero no quieren oír, no quieren leer el texto, quieren aferrarse a su entendimiento y así se mantienen tercos con esa mala interpretación. Dios vio que Jacob iba a ser un flojo y mediocre y traidor, y iba a ser dócil, hasta un poquito, demasiado dócil. Él iba a ser un hombre muy dócil. Un dije una palabra y Carlos Hernández como que me llamó la atención y me dijo, ya tiraste por los suelos al pobre de Jacob, porque Jacob hasta era un poco afeminado, era muy fino, era muy débil, muy dócil. En cambio, Esaú era un hombre fuerte, tenía mucha testosterona, era peludo por todos lados, era agresivo, era guerrero, le gustaba la pelea, iba a ser cazador. Dios ve el futuro de Jacob y Esaú y dice, si escojo a Esaú va a pensar que lo escogí por su poder y su fortaleza y se va a creer mucho, pero no, voy a escoger al menor, al más débil, porque la promesa tiene que venir de Isaac, de uno de sus hijos. Entonces voy a escoger al más débil, al más debilucho, al traidor, al que se evidenció que fue el peor de los dos, y para que yo sea glorificado y no el que no se sienta agrandado. En toda la Biblia Dios siempre escogió al vil, al menospreciado, al pequeño, porque Dios el que quiere, exactamente las mismas palabras de Víctor Hugo, Dios quiere glorificarse él y que la gente no se vaya a engrandecer ellos mismos. Excelente, Víctor Hugo, gracias. Me diste una gran idea para explicar lo de Jacob y Esaú de otra forma. Gracias. ¿Alguien más? Yo sé que Mario siempre quiere hablar, así que te concedo el micrófono, Mario. Un resumen, por favor. No le aparece. Mientras aparece ahí. ¿Alguien más, amados hermanitos? Ok. Sí, gracias, Joel. Buenas noches a todos. Buenas noches. Noches. Entendí muchas cosas que no entendía. Necesitaba un maestro que las explicara. Gracias, Joel. El libro Yo de creo Carlos que- ahí. Salió todo el libro. Sí, yo creo que lo que más me gusta a mí es la inmutabilidad de esas premisas. La que más me gusta es la inmutabilidad de Dios, porque eso explica mucho. Explica por qué Él, cuando pone los principios, son tan exactos y tan rectos, que aunque la gente no le conozca, pero aplica el principio, funciona. O sea, Dios, así como puso el sol para buenos y malos, que Así lo hace salir sobre justos e injustos, también así sus principios
son para todos. Entonces, lo que el hombre siembra, eso cosecha. No hay para dónde. Si siembra bien y no le conoce, va a cosechar bien. Y si siembra mal, aunque le conozca, va a cosechar mal. Así es que eso es lo que me gusta. Dios, aunque ama a sus hijos, aunque ama a los que le conocen, pero si no aplican los principios como Él lo tiene establecido, desafortunadamente Él no puede hacer nada porque las consecuencias se cumplan. Excelente, gracias. La inmutabilidad de Dios. Gracias a Dios que no cambia, gracias a Dios que Él no cambia porque Él es amoroso, Él es amor siempre. Bueno, si alguien más no quiere decir algo, no sé si alguien iba a compartir algo más. Entonces, amados hermanos, ahí vamos a concluir. Le dejo la palabra a Carlitos Hernández otra vez. Carlos, Muy todo, bien. Gracias todo tuyo. por este mensaje que nos diste. Vamos a poner mute aquí a la perrita. Bueno, si ya nadie más tiene ninguna pregunta, vamos a terminar esta sesión con el maestro Joel Calderón. Les vamos a pasar su TikTok y todas sus redes sociales para que lo sigan. No, muchas gracias a todos por prestar atención. Espero que haya sido para edificación a todos nosotros. Pues nada, quisiera terminar con una oración también, pero esta vez se la voy a pedir a Carlos, si nos hace favor de cerrar con una oración. Ok. Amado Padre, agradecemos este tiempo tan especial de meditar en tu palabra, de poder ver diferentes maneras para llegar a la conclusión de que tú siempre eres bueno, que para siempre es tu misericordia y que es nuestro corazón engañoso y nuestra mente limitada, la que muchas veces se confunde y no comprende que al final tú siempre estás pensando en lo mejor para nosotros. Por eso es que descansamos en ti. Por eso es que te damos gracias a pesar de las circunstancias y las apariencias, porque sabemos que estas son temporales y limitadas a nuestro pequeño entendimiento. Pero nuestro corazón agradecido, nuestro espíritu renovado, reconoce que para siempre es tu misericordia y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les recordamos que el domingo tenemos reunión en Club Mariscal a las 10 de la mañana. Esperamos verlos o que por lo menos se conecten para compartir con nosotros. También creo que no tenemos ningún evento, no, ¿verdad? No sé si tienen alguna noticia. Creo que Joel es el encargado de las noticias. ¿No hay alguna noticia que dar? No, fíjate que todos, Víctor Hugo, pues ya hablamos de Darío, que sigamos orando por él, hermanos, y solamente eso, no hay otra noticia que yo tenga. No sé si. La grabación. Bueno. Ahí tengo yo.